porque Satanás mismo reconoce que lo más poderoso en la vida de un cristiano, la arma más poderosa que Dios le dio a la iglesia es la oración, porque la oración cambia las cosas. La Biblia dice que cuando los apóstoles clamaron a Dios, Hechos 4:31, el lugar donde estaban congregados tembló. Mira el poder de la oración. La oración provoca que, amén, la oración provocó que el lugar donde estaban congregados temblara, dando a entender que la oración tiene tanto poder que hace temblar la tierra. La oración es la única arma que te dará crecimiento en tu vida espiritual. La Biblia dice que por medio de la oración los apóstoles pidieron confianza a Dios. Por medio de la oración, dice la Biblia, que la oración provocó que fueran llenos del Espíritu Santo. La clave para vivir constantemente confiando en Dios, viviendo lleno del Espíritu Santo, es manteniendo una vida de oración. Cuando los apóstoles clamaron, amén, todos juntos, unánime, la Biblia dice que este lugar comenzó a temblar, revelando Dios que la oración tiene tanto poder, que la oración provocó que los apóstoles fueran llenos del Espíritu Santo. La oración les dio valor, la oración les dio denuedo para predicar la palabra con poder. En aquel tiempo había una gran persecución y los discípulos pidieron confianza, pidieron valor para predicar la palabra con denuedo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Me da a entender que la clave para que tú mantengas una vida llena, ungida con la unción del Espíritu Santo, se trata por medio de mantener una vida de oración. La oración va a cambiar tus circunstancias. La oración va a quitar la sequedad espiritual en la cual tú puedes estar viviendo. La oración tiene el poder de cambiar las cosas. No importa qué cuán desanimado te encuentras. La oración te da poder. La oración te levanta. La oración quita toda carga, quita todo estrés. Una persona que no ora vive cargado, vive estresado, vive seco espiritualmente, vive vacío de la presencia de Dios. Cuando estos discípulos oraron, el lugar donde estaban congregados tembló. La oración provocó que la tierra temblara. La oración provocó que fueran llenos del Espíritu Santo. La oración les dio valor. La oración les dio denuedo. Mira, por eso si hay algo que el diablo nunca va a querer que tú y yo hagamos, es que mantengamos una vida de oración. Porque el diablo sabe que la oración hace que la tierra tiemble. La oración hace que el infierno se estremezca. La oración provoca que venga respuesta de parte de Dios. La oración te mantiene lleno y llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La oración te da valor. La oración te da denuedo para que prediques la palabra con poder. La oración te transmite vida. La oración te da energía espiritual. La oración te da un fervor, te da un gozo, te da una paz, te da una tranquilidad, te despierta un hambre por las cosas de Dios. Donde hay oración hay poder. Donde hay oración hay llenura del Espíritu Santo. Por eso una persona que ora se mantiene constantemente en un crecimiento en su vida espiritual. Mira, la crisis más grande a nivel mundial en muchas iglesias es en la oración. Donde la iglesia más se está flaqueando en estos últimos tiempos es en la oración. Porque Satanás se ha levantado con todo lo que él tiene para tratar que la iglesia no ore. Escucha bien, todo lo que tú necesitas Dios lo tiene. Pero Satanás sabe que Dios nunca te lo va a dar si tú no se lo pides en oración. Porque Satanás sabe que el que pide recibe. Satanás sabe que el que busca halla. Satanás mismo reconoce el poder de la oración. Por eso el diablo va a hacer hasta lo último para que tú y yo no oremos. El diablo te va a distraer. El diablo te va a poner desánimo. El diablo te va a poner sueño, te va a poner pereza espiritual. Porque el diablo va a hacer hasta lo último. Escucha bien. Hasta lo último para que tú no mantengas una vida de oración. El diablo te va a mantener distraído, te va a mantener ocupado en cosas que no aprovechan, porque Satanás reconoce que una persona que ora tiene poder. Una persona que ora tiene poder en la boca cuando habla. Cuando Elías, amén, hablaba, la Biblia dice que Elías hacía descender fuego. Elías provocó que la lluvia descendiera sobre aquella nación de Israel cuando llevaba 3 años y medio en una sequedad espiritual. La oración quita la sequedad espiritual. La Biblia dice en Santiago
Santiago 5, 17 y 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente y los cielos fueron cerrados. Luego oró para que lloviera y los cielos dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Mira el poder que hay en la oración. Un hombre que ora será diferente entre miles y miles de personas que no oran, porque el que ora siempre será diferente. El que ora tiene poder en la boca. El que ora tiene autoridad en el mundo espiritual. ¿Cuál era la clave? Amén. ¿Por qué había tanto poder en la vida del profeta Elías? Porque el profeta Elías era un hombre de oración. La Biblia dice que Elías oró fervientemente. Elías era un hombre normal, pero cuando comenzó a orar, se encendió en la oración. Elías nunca fue el mismo hombre. Yo creo que aquí hay mujeres, aquí hay hombres de Dios, que Dios te quiere usar, pero es necesario de que tú entiendas que necesitas llenarte, mantener una vida de oración, porque el que ora cambia los desiertos, el que ora quita la sequedad espiritual. Israel llevaba 3 años y medio donde no había lluvia, donde los animales se morían, donde la tierra no producía, pero cuando llegó un hombre de oración, un hombre que oraba, cambió una nación completa. ¿Por qué? Porque el que ora cambia las naciones, el que ora cambia su ciudad, el que ora puede cambiar la crisis espiritual, el que ora puede quitar la sequedad, el que ora puede traer respuesta, el que ora quita la esterilidad espiritual. Una persona que no ora se mantiene estéril espiritualmente. 3 años y medio, la cual Israel vivía, que no había lluvia, todo se moría, porque donde no hay oración hay sequedad espiritual, donde no hay oración hay esterilidad, donde no hay oración no hay frutos, no hay frutos espirituales. La Biblia dice que la tierra no producía, pero cuando llegó un hombre de oración, Elías provocó que la tierra produjera. Elías provocó que los cielos diera su lluvia. ¿Por qué? Porque un hombre de oración cambia las cosas. Hoy yo vengo a decirte, lo único que puede cambiar las cosas es la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. La oración cambia las cosas. El que ora, Dios le responde. Al que ora, Dios lo escucha. Al que ora, Dios le enseña cosas grandes, cosas ocultas. Hoy Dios quiere que comiences a establecer en tu vida una vida de oración, porque los grandes hombres de Dios, que Dios los usó con poder, los usó con gloria, quisieron poner reyes de rodillas, que hicieron que una nación se estremeciera, fueron hombres y mujeres de oración. Un Daniel, en Daniel 6:10, la Biblia dice que Daniel era un joven que oraba 3 veces al día. Dios le había dado sabiduría, le había dado inteligencia, le había dado gracia, le daba visiones, le daba interpretación de sueños. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba 3 veces al día. La fuerza, el crecimiento en la vida de Daniel estaba fundamentada en una vida de oración. Sin una vida de oración en tu vida no habrá victoria. Sin una vida de oración no habrá respuesta. El reto tuyo y el reto mío, escucha bien, el reto tuyo y el reto mío no solamente es decir somos hijos de Dios, no solamente es ir a una iglesia, eso es parte. El reto tuyo y mío más grande en esta tierra es mantener todos los días una vida rendida hacia Dios en una vida de oración. Que todos los días tú mantengas una relación estable con Dios. Dios hoy te llama a que establezcas una vida de oración, que te garantizo que tu vida espiritual nunca será la misma. Vas a salir de la sequedad espiritual, vas a salir de la depresión, vas a salir del estrés, del cansancio, del afán, del insomnio, porque la oración te da poder. La oración es la puerta para entrar a la presencia de Dios. Los beneficios que hay de tú mantener una vida de oración son innumerables. El que ora vive en descanso. El que ora vive habitando en la presencia de Dios. Si tú quieres caminar y vivir en la presencia de Dios, debes de mantener una vida de oración. Si tú amas y anhelas la presencia de Dios en tu vida, debes de amar una vida de oración. La oración es la puerta que te lleva
a habitar, a vivir en la presencia de Dios. Por eso yo vengo a decirte que la oración tiene tanto poder. La oración puede cambiar las cosas. La oración puede cambiar tus circunstancias. Mira, no importa la condición que tú te encuentres. Si tú comienzas a orar, te garantizo que todo en tu vida va a comenzar a dar un giro diferente. Las cosas van a cambiar. Lo que tú necesitas para salir de la depresión es que comiences a orar. Lo que tú necesitas para salir de la sequedad espiritual, de la depresión, de la carga, de la preocupación, es mantener una vida de oración. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos enseña el poder que hay en la oración. Pablo dice que por nada estemos afanosos, porque el que no ora vive afanoso. El que no ora vive preocupado. El que no ora vive cargado. Una persona que no ora vive fastidiosa. Una persona que no ora ni siquiera quiere vivir. Una persona que no ora vive lejos de la presencia de Dios. Pablo dice que la oración tiene tanto poder, que la oración provoca que venga la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por medio de la oración Dios te transmite paz. Y esa paz, Pablo dice, que guarda tu mente y guarda tu corazón en Cristo Jesús. La oración es como un cerco en el mundo espiritual. Una persona que no ora en el mundo espiritual vive desprotegida. La oración es como un cerco alrededor de tu mente y de tu corazón. Cuando tú oras espiritualmente, Dios pone un vallado. Dios es como muro de fuego alrededor de ti por medio de la oración. Por eso Pablo dice el poder que hay en la oración. Cuando tú vas a Dios en oración, Dios te da una paz que guarda tu mente, porque la oración es como un cerco. El que no ora, su mente y su corazón están desprotegidos. El que no ora no tiene un cerco espiritual sobre su vida. El que no ora vive desprotegido en el mundo espiritual. La oración es como un cerco en el mundo espiritual. Yo quiero que tú entiendas, mira el poder que hay en la oración. La oración te cerca alrededor de tu mente. Por eso dice la Biblia, en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, la Biblia dice que cuando Satanás se presentó delante de Dios, Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, de rodear la tierra. Dios le contesta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre temeroso, justo, apartado del mal, que no hay otro como él en la tierra. ¿Por qué Dios exalta a Job delante de Satanás? Porque Job era un hombre que buscaba a Dios de mañana. Job era un hombre de oración. Toda la mañana Job se levantaba a sacrificar sacrificio delante de Dios. La Biblia dice que Satanás le dijo, ¿acaso no lo has cercado? Y todo lo que tienes has prosperado. Satanás reconocía que sobre la vida de Job había un cerco en el mundo espiritual. Había un cerco la cual Satanás no podía entrar. Había un cerco que no permitía que Satanás entrara y destruyera la vida de Job. Satanás mismo reconocía que sobre la vida de Job había un cerco, y ese cerco lo provoca la oración. La Biblia dice que Job todas las mañanas se levantaba y sacrificaba, hacía sacrificio delante de Dios. Hoy en este tiempo la oración representa ese sacrificio que Job hacía todas las mañanas, representa tu vida de oración. Hoy Dios te está llamando a que ya no vivas desprotegido, a que ya no vivas sin cerco en el mundo espiritual, porque el día que tú no oras, tu mente y tu corazón están desprotegidos. No vivas un día sin orar, porque el día que tú no oras, en tu mente y en tu corazón no hay gozo, no hay paz, no hay esa protección de parte de Dios. La oración es como un vallado, la oración es como muro de fuego alrededor de tu vida. Cuando hubieron orado los discípulos, el lugar donde estaban tembló. Mira el poder que hay en la oración. La oración hace temblar la tierra. La oración provocó que fueran llenos del Espíritu Santo. La oración les dio valor, la oración les dio fuerza, la oración les dio denuedo. La oración, dice la Biblia, que lo llenó del Espíritu Santo de Dios. Hoy Dios te está llamando a que tu vida espiritual ya no sea la misma. Tú quieres salir del estado espiritual en el cual estás viviendo. Comienza a orar, comienza a establecer todos los días una vida de oración. Escucha bien, la guerra que tú vas a tener en tu vida espiritual es en mantener todos los días una vida de oración. Si tú analizas y te detienes a meditar, te darás cuenta que lo que más Satanás ataca en tu vida es para que tú no ores. Hay muchos de ustedes que no han orado. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer hasta lo último para que tú no ores. Porque el que no ora vive como en un desierto sin agua. El que no ora se seca. El que no ora se empobrece espiritualmente. En el libro de Jueces capítulo 6, cuando los hijos de Israel
hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que Dios los entregó por 7 años. La Biblia dice que los madianitas le robaban todo lo que los hijos de Israel sembraban. La Biblia dice que por causa de los madianitas, los hijos de Israel vivían en cuevas, en los montes. La Biblia dice que 7 años los hijos de Israel, escucha bien, vivían siendo esclavizados, siendo atormentados por los madianitas. La Biblia dice, de este modo empobrecía a Israel, dando a entender que la boca que se cierra es la boca que se empobrece. Cuando tú cortas la relación con Dios, cuando tú dejas de orar, tu vida espiritual se va empobreciendo el gozo, va empobreciendo la paz, va empobreciendo la pasión, va empobreciendo el hambre por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mira, 100% yo te garantizo y estoy seguro que lo único que va a traer un cambio en tu vida es la oración. Por experiencia personal estoy convencido que la oración tiene poder, que por eso el diablo te ataca para que no ores, porque el diablo sabe que si tú no oras, él te esclaviza a vivir una vida en la carne. Jesús dijo en el libro de Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Satanás sabe que el que ora no entra en tentación. Satanás sabe que el que ora vive fuera del control de la carne. Satanás sabe que una persona que ora se mantiene llena del poder del Espíritu Santo. Satanás reconoce que una persona que ora es una persona que no es normal. Es una persona que tiene el poder de Dios sobre su vida. Es una persona que tiene respuesta. Es una persona que mantiene vida. La presencia de Dios te energiza. La presencia de Dios te renueva. La oración te da un fervor por las cosas de Dios. Mira, la oración comienza a hacerte sensible a la presencia de Dios. La oración, gloria a Dios, te mantiene constantemente renovado, saturado, energizado por el poder de la presencia del Espíritu Santo. No hay alguien más poderoso. Es aquella persona que ora, aquella persona que vive rendida bajo el poder, bajo la guianza del Espíritu Santo por medio de la oración. Satanás no quiere que tú ores, porque Satanás sabe que el que ora vive una vida en el Espíritu. El que ora vive fuera del control de la carne, y lo que Satanás ataca es la carne. En el Espíritu Satanás no puede hacerte caer. Satanás va a hacerte caer cuando tú vivas una vida en la carne. Cuando tú vives una vida en la carne, el diablo te esclaviza, el diablo te manipula, el diablo, gloria sea al Señor, te seca. Pero en el Espíritu, Satanás conoce que tú eres poderoso. Una mujer que ora es poderosa. Un hombre que ora es poderoso. Un joven, una jovencita que ora se mantiene llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que 7 años los hijos de Israel vivieron esclavizados por los madianitas. ¿Y sabes qué? En esos 7 años Dios veía cómo los madianitas le robaban todo a los hijos de Israel. Mas sin embargo Dios no hizo nada. Porque hay algo que tú debes de entender. Yo quiero que tú analices en esta mañana. Hay algo que tú necesitas escuchar. A Dios no lo mueve ni tu pobreza ni tu riqueza, ni la aflicción, ni la depresión, ni tu ansiedad. No importa lo que estés pasando, eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando tú oras. Lo que mueve a Dios es cuando tú dices, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Lo único que mueve a Dios es la oración. Dios va a accionar a favor de tu vida cuando tú abras tu boca y cuando tú ores. Bíblicamente yo puedo entender que 7 años los hijos de Israel no oraron. Dios no hizo nada. Porque donde no hay oración, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nada. Donde no hay oración, Dios no hace nada. Donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay oración, no hay crecimiento. Donde no hay oración, nada va a pasar. 7 años. Dios miraba cómo los madianitas cómo los israelitas eran esclavizados, cómo estaban sufriendo bajo el yugo de los madianitas. Mas sin embargo, Dios no hizo nada. Cuando tú lees esta historia te das cuenta que lo único que mueve a Dios es la oración. La Biblia dice que cuando los hijos de Israel clamaron, Dios los escuchó. Dios mandó un profeta, Dios mandó un ángel, y aquel ángel se le aparece a Gedeón para que libertara a los hijos de Israel, a los madianitas, para que libertara a los hijos de Israel. Dios levantó un libertador. Mira, la oración levanta libertadores, la oración levanta profetas, la oración provoca que los ángeles de Dios te visiten.
Cuando el pueblo clamó, Dios envió un profeta. Cuando el pueblo oró, el ángel descendió para aparecérsele a Gedeón. Cuando el pueblo oró, escucha bien, Dios levantó un libertador llamado Gedeón para que libertara a los hijos de Israel de los madianitas, dando a entender que lo único que mueve a Dios es la oración. Por mucho anhelo, por mucho deseo que Dios tenga de ayudarte, pero si tú no oras, Dios no va a hacer nada. Hay un principio espiritual, la cual ya Dios dejó establecido en su palabra. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toca, se le abre. Al que clama, es a quien se le responde. Si tú no vas por la oración, Dios no va a hacer nada. Te puedes estar muriendo, puedes estar en la peor circunstancia. Por mucho anhelo que Dios quiera de ayudarte, tú debes de ir por un principio, por medio de la oración. Recuerda, para que Dios te ayude, debes de orar. La Biblia dice en el libro de Marcos 11:24, y todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que tú anhelas que Dios haga en tu vida, debe de ser orado, debe de ser creído para que pueda ser manifestado. Si tú no oras, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nada. Si tú no oras, te vas a morir en la depresión. Si tú no oras, te vas a morir en la sequedad espiritual. Si tú no oras, Dios no va a hacer nada. 7 años que Dios miraba cómo los madianitas le robaban todo a los hijos de Israel. Mas sin embargo, eso no movió a Dios. Me da a entender que lo único que mueve a Dios es la oración. Cuando el pueblo clamó, Dios accionó. Dios acciona a tu acción. Dios actúa cuando tú clamas. Por eso Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy yo vengo a decirte, la oración será la clave, la cual te va a llevar a que tengas respuesta de parte de Dios. Siempre que Dios hizo algo en el pueblo de Israel, cuando hacía lo malo, Dios siempre accionaba cuando el pueblo clamaba. En el libro de Jueces, cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo, Dios los entregaba por 40 años, por 18 años, por 7 años, por 8 años. ¿Y sabe cuándo Dios, amén, accionaba? Cuando el pueblo clamaba. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida es por medio de la oración. Si tú no oras, escucha bien, si tú y yo no oramos, espiritualmente estamos fracasados. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. El que no ora es como que vive sin Dios. El que no ora delante de Dios es como que no existe en el mundo espiritual. La Biblia dice que los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. En el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13, Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a ser esclavo en Egipto 400 años. Pero la Biblia dice en Éxodo capítulo 12 versículo 40 que los hijos de Israel fueron esclavos 430 años. Escucha bien, 30 años de demás los hijos de Israel estuvieron esclavos. ¿Por qué? Porque no abrieron su boca, porque no oraron, porque no clamaron. Mas sin embargo, en Éxodo capítulo 1 versículo 2, la Biblia dice que cuando Israel clamó, Dios escuchó el clamor de ellos. Dios se acordó de Abraham, Dios lo reconoció y Dios, gloria a Dios, levantó un libertador llamado Moisés. Escucha bien, Dios reconoció a los hijos de Israel cuando ellos oraron. Es decir, que Dios solo reconoce al que ora. Dios solo, escucha bien, Dios solo le va a responder al que ora. Por eso yo hoy vengo a decirte, el reto tuyo, mujer, hombre de Dios, joven, jovencita, es en mantener una vida de oración. Dios nos está llamando a una constante vida de oración. Pablo valoraba tanto la oración que en Efesios 6:18 Pablo dice, orando en todo tiempo. Hay cosas que humanamente tú no las puedes hacer todo el tiempo. Tú no puedes comer todo el tiempo. Tú no puedes dormir todo el tiempo. Mas sin embargo, Pablo dice, orando en todo tiempo. La oración es tan poderosa que Dios nos manda a orar en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque la oración es el arma más poderosa. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, orad sin cesar. Mira qué poderosa palabra. En 1 Timoteo 2:8 dice, Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando sus manos santas, sin ira y sin contienda. El anhelo y el deseo de Dios es que nosotros mantengamos una vida de oración. Romanos 12:12 dice, constantes en la oración, fervientes en espíritu. Dios quiere que constantemente tú y yo mantengamos una vida de oración. Lo único que va a cambiar las cosas en tu vida y en mi vida
es una vida de oración. La oración te da poder. Mira, tu vida espiritual nunca será la misma si tú comienzas a establecer todos los días una vida de oración. El que ora no es normal. El que ora, gloria a Dios, la oración te espiritualiza. La oración te hace ser espiritual. La oración te hace que no vivas por vista. La oración te hace que no camines en la lógica. La oración te hace que camines en la fe, en lo sobrenatural. La oración te hace ser poderoso. Por eso lo que el diablo más va a hacer en tu vida es para que tú no ores. Satanás va a hacer hasta lo último para que tú no mantengas una vida de oración. Si tú entendieras cómo tu vida cambiaría si tú comenzaras a orar, te das cuenta que tu vida nunca será la misma. Yo te reto y te desafío hoy que comencemos cada día a establecer una vida de oración. Escucha bien. ¿Por qué? Porque donde no hay oración, Dios no va a hacer nada. A Dios no lo mueve tu circunstancia, no lo mueve lo que estás pasando. Eso no mueve a Dios. Tú puedes estar en el peor proceso de tu vida. Eso no mueve a Dios. Claro, Dios quiere ayudarte, pero Dios dejó un principio espiritual. Los principios que Dios dejó son leyes espirituales. El que pide, recibe. Es una ley espiritual. Dios no puede violar las leyes que Él dejó establecidas. Dios estableció este principio espiritual. El que pide, recibe. Es decir, que si tú no pides, no recibes. Que si tú no buscas, no hallas. Si tú no tocas, no se te abre. Si tú no clamas, no se te responde. ¿Por qué? Porque Dios no va a violar su palabra. El mismo Dios dejó establecido la palabra, los principios, y el mismo Dios está sujeto a la palabra que Él habló de su boca, que Él solamente le va a responder al que ora, solamente le va a extender la mano al que clama. Escucha bien, Pedro, en el libro de Mateo capítulo 14, Pedro se estaba hundiendo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, Pedro comenzó a hundirse. La Biblia dice que Jesús no lo ayudó. Aunque Jesús veía que Pedro se estaba hundiendo, Jesús no lo ayudó. Mas sin embargo, la Biblia dice que cuando Pedro clamó, Jesús le extendió la mano. Jesús veía cómo Pedro se estaba hundiendo y sin embargo a Jesús eso nunca lo movió. Mas sin embargo, Jesús acciona al clamor de Pedro. Jesús acciona tu clamor. Jesús lo mueve la oración. La Biblia dice que cuando Pedro clamó, entonces Jesús accionó. Mientras Pedro no clama, Jesús no acciona. Mientras Pedro no clama, escucha bien, Jesús no le extiende la mano. Jesús le extendió la mano, escucha bien, a Pedro, hasta cuando Pedro clamó, dando a entender que si tú y yo no oramos, no podemos mantener una vida en la ayuda de parte de Dios. Por eso yo hoy vengo a decirte, Dios responde al clamor. En el libro de los Salmos, Salmos 91:15 dice, contigo estaré en la angustia, me invocarás y yo te responderé. Ahora Dios dice que aunque Él esté contigo en la angustia, aunque tú estés en angustia, tú debes de clamarle para poderte ayudar en la angustia. Es decir, que Dios está contigo en la angustia. Pero si tú no le clamas en medio de tu angustia, no podrás tener acceso al favor que Él quiere darte en medio de tu angustia. Es decir, que hay muchos de ustedes que se sienten angustiados, se sienten sin fuerza, pero Dios necesita que tú clames. ¿Por qué? Porque Dios no va a violar su palabra. Dios mismo dejó establecido que el que ora es a quien Él le va a responder. El que pide es el que recibe. El que busca es el que halla. Mira, si tú no vas por esa ley espiritual que ya Dios dejó establecida, Dios no va a poder ayudarte. Por eso el salmista David decía, contigo estaré en la angustia, me invocarás y yo te responderé. O sea, que aunque Dios te vea angustiado, aunque Dios te vea triste, aunque Dios te vea debilitado, pero si tú no oras, Dios no te va a poder ayudar. Porque lo único que va a tener un cambio en tu vida espiritual, escucha bien, es la oración. Por eso yo quiero decirte, la oración cambia las cosas. La oración es lo único que va a cambiar tus circunstancias. Mira, estoy 100% convencido. Cuando tú lees la Biblia, te darás cuenta que todo lo que Dios hizo, la mayoría de milagros que Dios hizo, fue por alguien que clamaba. Bartimeo, en el libro de Marcos capítulo 10, Bartimeo estaba en el camino mendigando. La Biblia dice que Jesús pasaba, pero Bartimeo comenzó a clamar y a causa del clamor de Bartimeo, Bartimeo recibió la vista. Si Bartimeo no clama, se queda ciego. Si Bartimeo no clama, amén, gloria a Dios, Jesús no hubiera hecho el milagro en él. Bartimeo recibió un milagro porque abrió su boca. Bartimeo entendía que tenía que clamar y Jesús actuó al clamor de Bartimeo. Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego.
Jesús sabía que Bartimeo no podía mirar, mas sin embargo, Jesús eso nunca lo movió. Lo que a Jesús lo movió para hacer un milagro fue el clamor de Bartimeo. Mira, si no hay oración, no hay acción de Dios a nuestro favor. Sin oración no podemos establecer una vida espiritual si nosotros no oramos. Por eso hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, la oración es la clave en tu vida. Si tú oras, te darás cuenta cómo tu vida nunca será la misma. Recuerda, el reto tuyo y el reto mío es en mantener una vida de oración. Si tú no oras, no tendrás respuesta de parte de Dios, porque lo único que va a traer un cambio en tu vida es la oración. Sin una vida de oración, yo te garantizo que no habrá respuesta de parte de Dios en tu vida. Por eso yo quiero animarte a decirte, no vivas sin orar, porque vivir sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir seco, es vivir en depresión, es vivir cargado, es vivir estresado. Lo único que cambia las cosas es la oración. En la oración está el poder, en la oración está la victoria, en la oración está la respuesta, en la oración está la guianza, en la oración está la sensibilidad espiritual para tu vida. Por eso, hoy yo quiero que tú entiendas, yo ya terminé el mensaje de la palabra. Hoy hablé bajo el tema, la oración cambia las cosas. Tú quieres que en tu vida haya un cambio, comienza a orar. Por experiencia personal me he dado cuenta, lo único que mueve a Dios es la oración. Donde no hay oración, Dios no hará nada. ¿Por qué? Porque lo único que Dios dejó establecido es que el que busca, ese es quien haya. A quien clama es a quien Él le va a responder. Todos los hombres de Dios fueron hombres de oración. Los grandes hombres en la Biblia fueron hombres de oración, hombres que buscaban a Dios constantemente. Aquí hay muchos de ustedes que Dios los está llamando a una vida de oración. Comienza a orar y te garantizo que tu vida nunca será la misma. Tu vida dará un cambio en tu vida espiritual que tú nunca volverás a ser el mismo. Nunca volverás a ser la misma. ¿Por qué? Porque en la oración está el poder. En la oración está la victoria. En la oración está la clave para mantener una sensibilidad espiritual, para mantenerse en un constante crecimiento. Está en la oración. En la oración está el poder. Así que bendiciones. Bendiciones para todos. Yo espero que esta palabra en esta hora te haya sido de mucha bendición. Porque en la oración está el descanso. En la oración está la quietud. Mira, una vida de oración te va a llevar a vivir fuera del control de la carne. Por eso en la oración está el poder y en la oración está la respuesta. Gloria sea al Señor. Así que bendiciones para todos. Quiero saludarlos. Dice, yo necesitaba esta palabra. Dice, gracias, dice, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Yo espero que en esta mañana hayas recibido una palabra que te haya renovado, que te haya levantado. Una palabra de conocimiento, una palabra de poder, una palabra que te haya hecho cambiar tu estilo de vida. Así que bendiciones para todos. Quiero orar ya para terminar esta transmisión. Quiero orar por cada persona que está conectada. Padre, en el nombre